Shabbat Shalom, amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat. Es un honor poder estar aquí compartiendo una vez más con ustedes. Y vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio, el tema familiar, el tema de la crianza de los chicos, crianza de los niños, de los hijos, en la Torá. Hace 8 días terminamos de ver el tema del aborto inducido. Llegamos a la conclusión por la palabra y también basados en la ciencia, incluso nos muestra la ciencia, y lo más importante es que la palabra nos muestra de que el ser humano, la vida del ser humano empieza desde la concepción. Para el cierre de la semana anterior, lo que vimos, los invitamos a que vieran esta película que tenemos ahí en pantalla. No sé, espero que se la hayan visto. Los que no se la pudieron ver, espero que lo puedan ver. Es una historia basada en hechos reales. De hecho, es un libro que se escribió y es muy importante porque nosotros como creyentes estamos en esta labor de crear conciencia, la cultura del creador. La cultura del creador va en contra de la cultura del sistema, que evidentemente legisla en contra de esas leyes del creador. Por eso nosotros tenemos que hacer una labor de educación y de crear conciencia. Por eso también abrimos este espacio para poder abordar todos estos temas y darles a ustedes toda esta información para que tengan herramientas y puedan concientizar a muchas más personas, para traerlos a los pies del creador y que puedan ser libres de el pensamiento que nos está inculcando el sistema, que evidentemente es un sistema de muerte. El día de hoy queremos continuar nuestra temática. Si bien hablábamos de que hay un aborto inducido, pues también hay otro tipo de aborto, que es el aborto espontáneo. Y quiero leerles a ustedes una definición o de en qué consiste el aborto espontáneo. Dice aquí de una página de medicina. Dice, aborto espontáneo es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal. Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos médicos o abortos quirúrgicos, que tienen que ver con lo que vimos en las clases anteriores. Un aborto espontáneo también se puede denominar aborto natural. O sea que no es que alguien quisiera que esto ocurriera, pero simplemente ocurrió. ¿Cuáles son las causas de este tipo de abortos que se dan? La mayoría de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. En pocas ocasiones, estos problemas tienen relación con los genes del padre o de la madre. O sea, que es algo que se presenta ahí, pero no es que, o sea, no es normal que los papás tengan una incidencia ahí como tal. Otras causas posibles de aborto espontáneo son drogadicción y alcoholismo, trastornos de la coagulación, exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales, infección, sobrepeso, problemas físicos de los órganos reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo, enfermedades graves en todo el cuerpo sistémicas de la madre, como la diabetes no controlada y también el tabaquismo. Alrededor de la mitad del total de los óvulos fecundados muere y se pierde. Son abortados en forma espontánea, casi siempre antes de que la mujer se percate de que está embarazada. Es cuando ocurre esto. Entre las mujeres que saben que están embarazadas, aproximadamente del 10 al 25% sufrirán un aborto espontáneo. O sea que es un número no menor. La mayoría de los abortos espontáneos ocurre durante las primeras 7 semanas del embarazo. La tasa de este tipo de aborto disminuye después de que se detecta el latido cardíaco del bebé. El riesgo de aborto espontáneo es más alto se presenta, es más alto el riesgo en mujeres de mayor edad. El riesgo se incrementa después de los 30 años. Se vuelve mucho más grave entre los 35 a los 40 años. Y es mayor después de los 40 años.
En mujeres que ya hayan tenido varios abortos espontáneos, claramente también va a ser mayor el riesgo. O sea que, como vemos aquí, el tema del aborto espontáneo es algo que es muy normal, o sea, se da muchas veces. Aquí nos da una estadística de un 10 a un 25%, pero igual digamos que depende mucho de precisamente las causas que inciden en que esto se presente. Los estilos de vida, situaciones que ocurren, como lo mencionaba, también en cuanto a algunas situaciones a nivel emocional y mental también que puede tener la madre. Siempre hemos dicho que a lo largo de este estudio que somos seres integrales, ¿no? Si algo sucede a nivel físico, también va a repercutir en el área emocional. Entonces aquí también nos damos cuenta de eso. Aquí, por ejemplo, hablamos de una de las posibles causas. Recuerden que hablamos de que es un factor multicausal. Pueden incidir muchísimos factores para que suceda esto. Es el tema de la drogadicción, todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol y tabaco. Y por lo general, cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas, tiende a haber una comorbilidad a nivel de trastorno mental. Es decir, va de la mano el consumo con un trastorno que puede ser derivado de ese consumo o la persona ya tenía el trastorno, pero que hizo la sustancia lo activó. Eso también puede llevar a que se presente algún tipo de aborto, en este caso pues el aborto espontáneo, porque no hay en la mujer a nivel emocional una estabilidad, una tranquilidad que pueda permitir incluso que se pueda gestar bien. Obviamente eso va sumado con lo físico, recordemos, nada va separado, siempre va la parte emocional, va de la mano con el área física. Ahí, ahorita que estaban hablando, es muy interesante que aunque sea un aborto espontáneo, hay responsabilidad por parte de la madre, ¿no? Desde el estilo de vida, partiendo desde ahí. Hablo en algunos casos, no estoy hablando obviamente de los otros que se hablaban de temas físicos puntualmente, de la diabetes y demás. Pero, por ejemplo, lo que son el consumo de sustancias psicoactivas, el tema del alcoholismo, finalmente es una decisión mía. Frente a un trastorno, frente a algún suceso, pero fue mi decisión. Entonces, como generar también y preguntarnos a nosotras cuál es mi estilo de vida, cómo me estoy preparando para ser esa madre, ¿no? Voy a aclarar que, bueno, aclarar no, sino también tener en cuenta que estos estilos de vida sí particularmente no sean dentro del, o sea, la mayoría de las veces no están dentro de los creyentes. Entonces, estos estilos de vida, esos embarazos a veces no son ni deseados, ¿sí? Por el mismo estilo de vida que llevan. Exacto. Entonces, pues, la tendencia alta en ese caso. exacto. Un embarazo espontáneo, perdón, un aborto espontáneo dentro de un matrimonio que deseaba tener un bebé es muy diferente y es muy fuerte, ¿no? Incluso cuando uno conoce casos de que el aborto no pudo ser espontáneo, sino que tuvo que ser inducido por alguna situación de salud, o sea, es muy doloroso para una pareja de esposos que realmente anhelaban tener un bebé. ¿Sí? Entonces, cuando existe un aborto espontáneo dentro de una pareja que deseaba ese bebé, eso es una marca que deja, ¿sí? Es cuando pues se sufre, ¿sí? Por esa pérdida. Y secuelas Sí, psicológicas. y tener en cuenta que esto, cuando es espontáneo, el Padre Santo no tiene como, no lo considera un pecado, ¿sí? Porque es algo que pasó accidentalmente, es algo que no depende de uno como la persona de su elección, sino que es algo natural que pasó. De hecho, mamá contaba, mi mamá, que ella tuvo un aborto espontáneo. Y ella dice que ella quedó embarazada, que el bebé. Dice una vez de matrimonio y todo eso, pero ella empezó con esos malestares y todo lo que se comía, lo vomitaba. Que si agua tomaba, agua vomitaba. Entonces ella se fue debilitando.
Entonces, cuando menos pensó, sintió unos cólicos muy grandes, entró al baño y sintió como que algo le salió. Entonces ella cogió así en el calzón, contaba ya esa historia y siempre lo contó y era con esa tristeza, ¿no? Y resulta que mamá dice que ella va al médico, era un bebé. Y dice, estaba formadito. Y yo creo que mi mamá no tenía más de 2 o 3 meses. Y dijo, y era un niño. Sí, que ahí estaba. Y era un niño y ella decía que era de ojos verdes, porque los ojitos eran así. Y mi papá era de ojos verdes, ¿no? Entonces decía, él tenía los, y no, ninguno de nosotros sacamos los ojos verdes, ella siempre anhelaba eso. Y ella le contaba eso, entonces, y siempre la contaba con tristeza, porque ella no lo hizo porque, sino que fue la situación y lo que se le presentó. Y sí, como dice, siempre lo contaba con tristeza, porque no fue voluntad, sino que sucedió. Pero mire lo que se escucha ahí, ¿no? Un bebé tan, sí, era un feto, ¿no? Pero ya dice, estaba formadito. Entonces, esas son cosas que uno se queda así. Mira que a mí me surge una, más que pregunta ¿cómo lo podría decir? Una inquietud, sí, una inquietud, y es que precisamente el pueblo del Creador, cuando más se pobló, fue en una situación emocionalmente fuerte, ¿sí? Porque cuando estuvo en la esclavitud, ¿sí? Entonces pensaba en el tema de que siempre hemos leído la palabra que el pueblo crecía y crecía y crecía, pero pues no hemos visto esa parte, porque puede haber pasado ese tipo de situaciones, de que teniendo en cuenta lo que ustedes están diciendo, de todo lo emocional y toda esa parte tan fuerte, tienen que haber sido muchos los niños que no nacieron, sí, que no se, porque la palabra dice que el pueblo se multiplicó en gran manera, ¿sí? Se multiplicó en condiciones, ¿en qué condición? En una condición de esclavitud, en una condición muy fuerte emocionalmente. Eso me parece curioso que hay. Me imagino que hay muchísimos. Sí, quiero como añadir un poco en cuanto a lo que mencionaba Paola y Liliana. Cuando se presenta un aborto espontáneo y diferente del tiempo, y que obviamente la madre es consciente, porque ahorita se mencionaba que hay momentos en que no se es como directamente consciente de que está en embarazo. Pero cuando se es consciente, tiene un aborto espontáneo, si bien es cierto, se presentan unas afectaciones a nivel emocional, a nivel psicológico, porque hay algo importante a tener en cuenta acá y es, cuando perdemos a nuestros padres, eso tiene un nombre, se cataloga con un nombre y se llama huérfano. Pero cuando se pierde un hijo, eso no está, no tiene una reseña, no tiene un nombre, no tiene absolutamente nada. Además es antinatura, ¿no? Porque lo que es lo que debe ser, lo lógico exacto es que primero mueren los padres antes de morir los hijos. Por supuesto, esto deja una huella indeleble en esa madre, donde en psicología podríamos llamar un duelo no resuelto. La verdad, ese duelo es algo que no se supera, es algo que no se supera. Precisamente por eso, por el vacío que deja en esa mujer. Puede llegar a tener más hijos, es cierto, va a tener hijos, igual va a amar a sus hijos, va a entregarse perfectamente a sus hijos, pero sí va a quedar siempre ahí esa huellita en ella, porque ha perdido un hijo, además en las condiciones de. Es muy diferente que yo tome la decisión, que es lo que sucede con muchas mujeres del día, yo no quiero tenerlo, pero cuando ya de acuerdo a las circunstancias, ella tiene un aborto espontáneo. Hay mujeres, como lo mencionaba ahorita Paola, 6 meses, tienen que hacer trabajo de parto, tienen que hacer trabajo de parto. Y ya a nivel psicológico, si ya lo vamos a ver un poquito también más adelante, a nivel psicológico y por supuesto físico, ha habido un cambio en esa mujer. Ha habido un cambio porque ella ya se prepara, desde el momento de la concepción empieza a prepararse el cuerpo, tanto física como psicológicamente, ya eres mamá, ya eres mamá. Y empieza todo un cambio importantísimo a nivel hormonal y por supuesto genera una afectación bastante grande que de verdad pueden pasar muchos años. Sabemos obviamente que el Eterno es nuestro sanador y es la fortaleza, pero sí es importante como revisar esa parte cuando llega a suceder esto con alguna mujer, que no duden buscar ayuda, porque se precisa una escucha, se precisa un acompañamiento, se precisa dar una validación, exacto, una validación a ese sentir, cerrar ese duelo, pues, frente a la pérdida de ese duelo. Muy bien. Yo quiero agregar algo, y es que
Bueno, ahí ya, digamos, como preparador físico que soy y leyendo las posibles causas de estos abortos espontáneos, me encuentro yo que de alguna manera sí hay una responsabilidad en nosotros. Digamos que una responsabilidad que, digamos, no me he dado cuenta, porque seguramente no nos hemos preparado para ser mamás o para ser papás, pero digamos que en el tema pues, de la medicina y los que están en el área de la salud saben que hay unos factores modificables y hay unos factores no modificables. Los factores que no se pueden modificar son la raza, el sexo, la edad y la genética. Y esa genética es lo que heredamos de nuestros padres. Y muchas veces heredamos algunas enfermedades o algunas problemáticas que ellos vienen arrastrando. Ahora, hay unos factores que se pueden modificar. Y yo leo aquí varios de ellos. Por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, por ejemplo, incluso algunos problemas hormonales puede ser por una alimentación deficiente, el sobrepeso, o sea, el sobrepeso puede ser también, puedes tener una tendencia por herencia o puede ser porque pues, no nos estamos alimentando bien. Dice que respuesta inmunitaria del cuerpo, pues obviamente ahí ya hay que hacer una evaluación. O sea, yo estoy hablando aquí a nivel general, pero claramente hay que hacer una valoración específica de cada paciente, ¿no? Pero hay enfermedades que, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que en parte puede ser heredada, pero en parte puede ser que uno mismo la ha creado por los malos hábitos alimenticios. ¿A qué voy con todo esto? Que así como debemos prepararnos espiritualmente para, o sea, bien, o sea, estamos hablando del ideal y nosotros como hijos del Creador, precisamente este tema es para que creemos conciencia de las nuevas generaciones de que debemos prepararnos física, no solamente o sea, espiritualmente, que hace mucha falta, pero también físicamente, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Prepararse espiritual y físicamente, porque todo eso se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Lo que nos alimentamos espiritualmente lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Esa es la herencia que el Creador nos da. Y también, como nosotros hemos vivido nuestra vida a nivel físico, y somos drogadictos o alcohólicos o comemos mal, eso también puede generar enfermedades en nosotros que las vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces se habla de mejorar la genética. Bueno, mejoremos la genética desde la parte espiritual y también de la parte física. Ahora, de todas formas, y eso ya está dentro de las manos del Creador, pues esos abortos espontáneos ocurren igual. Y ocurren en este tiempo y han ocurrido, como lo decía Carlos, desde siempre han ocurrido y vamos precisamente a partir de ahorita, vamos a leer un texto en la Torá donde hace mención a ese tipo de abortos espontáneos que, digamos, si bien en este tiempo, con el sistema en que estamos, a más de una en su mentalidad pensaría que bueno, ¿no? Obviamente ya sabemos que dentro del pueblo, nosotros, el pueblo Kaush, no puede pensar eso, pero hablando pues de la realidad en que vivimos en nuestro entorno, pero este tipo de aborto espontáneo, pues sí, muchas veces, algunas familias quieren, desean, anhelan, y ocurren este tipo de situaciones que también van a traer como consecuencia trastornos psicológicos y demás. Pero yo quiero que vayamos ahora a buscar en la Torá, vamos a la palabra que nos dice acerca de este tema. Pau, sí. Sí. Dice la palabra de mi rey. Dice en Éxodo 23, 25, en esta versión, dice, mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo completaré el número de tus días. Me gustaría leerla también de acá, de esta versión. Dice, esta es la Dios habla hoy. Dice acá mismo ese mismo versículo dice, adora a Elohim y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad y haré que no mueras antes de tiempo.
No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que sea estéril. Hasta ahí, ¿cierto? Sí. Hasta Ninguna el mujer 26. que aborte o que sea estéril. Ok. Bueno, bájese. Nosotros estábamos compartiendo y estábamos hablando de precisamente de este versículo y de uno que fue con el que estuvimos iniciando, que fue el Salmo 127, ¿verdad? Sí, ese fue. Sí, La herencia de los sí, exactamente. Entonces hablábamos de ello y hablábamos, y lo relacionaba con este porque hay uno habla del tema de los hijos y aquí habla del tema incluso de las bendiciones. Les compartía cuando les hablaba a ustedes de eso. Y hay una parte en la palabra que marca las bendiciones y marca las maldiciones. Eso está en Deuteronomio, 28, si no estoy mal está. Deuteronomio 28 del 1 al 12. Ahí lo marca. ¿Qué pasa con esto? Cuando estamos hablando de abortos espontáneos, me imagino que mujeres o familias, pues matrimonios, cuando sucede una situación como esa, de una u otra forma no dejan de sentirse culpables por alguna razón, porque uno siempre busca un culpable y muchas veces el culpable uno termina diciendo, no, es que yo tuve la culpa. Pues resulta que hay ocasiones en que terminamos también incluso cuestionando a nuestro Padre, cuestionando a Dios y diciendo, por ejemplo, es que yo no soy, o incluso llega al punto de decir, yo soy maldito o no soy bendecido porque no tengo la oportunidad de tener ese hijo. Precisamente ahí viene una pregunta que la teníamos ahí. De ahí surge la pregunta. De ahí surge la pregunta y estábamos hablando de ello precisamente por eso. Y la pregunta es la siguiente. En mi matrimonio no hemos podido tener hijos, entonces ¿no somos bendecidos? Es una pregunta que yo y hablaba esta semana, escuchaba esta semana y me decía, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Porque desde mi punto de vista yo puedo decirle, o una persona puede decirte, sí, no tuviste hijos, entonces por algo será, ¿sí? Y se han escuchado cosas como esas. Pero debemos cuidarnos mucho de hablar desde nuestro consejo solamente, ¿sí? Sino de ir a lo que dice la palabra de mi rey. Nosotros aquí tenemos unos versículos que nos muestran que el creador, de lo que está hablando acá, no quiere decir que no te esté bendiciendo, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a ello, entonces todos los que estamos acá de una u otra forma hemos sido bendecidos en algo, sí, hemos sido bendecidos y más con la lista de bendiciones que tenemos en Deuteronomio 28 del 1 al 12. Tenemos ahí una lista de bendiciones y el hecho de que una de esas bendiciones no esté en tu vida no quiere decir que seas menos bendecido. No sé si me hago entender ahí, ¿sí? O no quiere decir que seas maldito porque una de todas las bendiciones de mi rey no te llegó. Sí me hago entender. Y aquí vamos a ir desarrollando el tema porque en realidad hay otros factores que no solamente tienen que ver con el hijo engendrado, con el hijo de sangre, sino que va más allá, incluso genera unas demandas a aquellos y a todos, nos genera unas demandas hacia aquellas personas que se deben instruir, que sé que vamos a estarlo estudiando ahorita en unos versículos. Ahí lo importante es reconocer el de Éxodo, si lo puedes subir un poquito otra vez, Éxodo, que dice que es una promesa. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, ¿sí? También hay que llevarlo ese el contexto de la palabra. Ya aquí estaba bajo un contexto de la tierra que el Padre había prometido o ha prometido, ¿sí? Que es la tierra que donde fluye leche y miel y todo eso, ¿cierto? Todavía prácticamente no estamos bajo ese contexto, ¿sí? Estamos siguiendo la Torá, estamos queriendo seguir sus mandamientos, estamos queriendo obedecerlos y estamos queriendo servirle. Entonces, es posible que también todo esto vaya enfocado hacia él, hacia cuando el pueblo de Israel realmente sea una ejat. Ahorita todavía estamos en ese proceso y seguimos caminando en ese desierto donde encontramos todavía este tipo de situaciones. Parejas de creyentes que están queriendo seguir al Creador, que están seguros de lo que quieren y desean hijos, pero no los han podido tener
o suceden sus abortos espontáneos por alguna razón, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, vamos a incentivar y a volver más intensiva esa emuná. Amén. Porque vemos muchos ejemplos en la Biblia que a partir de la emuná, así mismo llegó un bebé, ¿cierto? Pero si definitivamente no se dio, no da la cosa, pues tengamos en cuenta que el Padre Santo también nos bendice por otro lado y tu propósito puede ser que no vaya enfocado hacia tener unos hijos engendrados, ¿sí? Unos hijos de tu genética, pues, de tu vientre, ¿sí? Que sería lo más específico, sí. Que lo anhelamos cuando estamos en pareja, sí, claro que sí. Amén por eso, ¿sí? Pero tampoco puede tu emuná o puede tu servicio al Eterno verse menguado porque, es que no puedo tener hijos. No pudimos tener hijos, ¿sí? O no, divorciémonos porque ya no tuvimos hijos. No, divorciémonos. Usted no me sirve, entonces yo me divorcio, ¿ya? No, es que hay casos que uno ve en ese aspecto, ¿no? Que sí, lógicamente, o sea, aquí no vamos a contradecir nuestra posición de que el matrimonio debe tener hijos, ¿sí? Debe tener hijos y que es una bendición tenerlos, amén. Pero también dentro del matrimonio se ejercen otras funciones y otros roles que es donde nosotros tenemos que llegar y a donde nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada, ¿sí? Entonces, lo que dice mi esposo, a mí me parece muy válido en el sentido de que cuántas veces me he sentido bendecido y por una sola cosa que no me ha pasado todavía, me siento fracasado, frustrado con el Eterno, ¿ya? O nos puede pasar al contrario. Tenemos 2, 3 hijos, pero no nos sentimos bendecidos porque no estamos teniendo otras cosas. Bendición. Ajá. Es que usted no me ha dado económicamente algo, o no tengo el trabajo que quiero, ¿sí? Entonces, como seres humanos, siempre vamos a tener unas manos así acá. Ajá, sí. Nosotros no sé. Lo que le falta el vaso por llenar. Siempre Siempre estamos mirando lo que le hace falta al vaso por llenar y no todo lo que está lleno, que muchas veces es mayor y no disfrutamos las bendiciones que tenemos por esa única bendición que tal vez nos falta. Y eso me hace acordar de una imagen que vi el otro día, que está un señor ahí en ¿cómo es que es? Está caminando y, yo quisiera tener esa bicicleta. Está el tipo de la bicicleta, yo quiero tener ese carro. Está el tipo del carro, yo quiero tener un avión. Sí, entonces nunca tenemos como llenadero, ¿cierto? Lógicamente, sí, entendamos que sí, son una bendición de los hijos, pero no necesariamente se está hablando de hijos engendrados en la palabra. Y podemos seguir viendo muchos ejemplos. Aquí hay que aclarar que estamos hablando del contexto de no poderse, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso porque una cosa es que no se pueda porque el creador así lo permitió, o a que uno diga, no, es que yo no voy a tener y voy a hacer todo lo posible por no tenerlo. Es un tema diferente, ¿sí? Es un tema diferente que hay que hacer pues ahí como sí, muy bien la aclaración, porque aquí estamos hablando en caso de que no se pueda. De hecho, el texto, y quiero remitirme al texto porque nos muestra también algo, o sea, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Carlos ahorita mencionaba que allá se había multiplicado. Y precisamente aquí en el texto de Shemot, de Éxodo, está mostrando de que sí habían muchos abortos y había mujeres estériles. La Torá nos muestra, digamos, los personajes principales que tienen una incidencia grande en el pueblo y que de pronto esa esterilidad se transformó y el Eterno le dio un hijo. Pero, digamos que esos fueron casos excepcionales y digamos que están ahí escritos y consignados para fortalecer nuestra emuná y también porque de ahí surgieron personajes importantes en la escritura. Pero lo que nos muestra aquí el versículo es que habían mujeres que tenían abortos espontáneos y habían mujeres estériles. Aquí era una promesa ya para la tierra. Y eso no es condenado por el Eterno. O sea, el Creador en ningún momento condena un matrimonio
que no haya podido tener hijos por una cuestión natural, lógicamente, ¿no? No por una decisión o una convicción propia. El Padre Santo en ninguna parte existe un versículo que diga su matrimonio no es válido, su matrimonio es desgracia, bueno, lo que sea, no sé, una palabra, por no tener hijos, ¿cierto? No, simplemente hay un mandamiento, sí, pero eso usted no lo ha podido cumplir, pero lo puede cumplir de otras formas, ¿verdad? Yo quiero que, ¿vas a decir algo? No. Yo quiero remitirme a un texto de Bereshit, Génesis 12, 1 y 2, que dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y ese serás de bendición, quiero enmarcar en este tema. Abraham fue bendecido, o iba a ser bendecido para que fuera de bendición. Y esa es la misión que tenemos, ¿no? Siempre enmarcamos de hecho, el texto con el que abrimos este tema de la crianza era que Abraham iba a cumplir con esa misión de ser bendición, de precisamente de transmitir la cultura del Creador a sus hijos y a los de su casa. Y esos que conformaban la casa no eran solamente hijos. Es más, bueno, lo voy a decir ahorita, todavía no, pero la casa tenía que ver con todas las personas que Abraham ganó, predicándoles, enseñándoles, dándoles a conocer ese camino del Creador y del Eterno. Y la misma Torah dice que, recordemos que Abraham ya guardaba Torah, ¿no? Nos dice por ahí creo que es Deuteronomio 5, bueno, no, Génesis, perdón, Abraham, de Génesis 20, creo que es 26:5, donde dice que él guardaba, o sea, que iba a cumplir las promesas, iba a cumplir las promesas en su hijo Yitzhak por la fidelidad de Abraham, porque había guardado los mandamientos, sus decretos, sus estatutos y sus torot, que es el plural de Torah. O sea, que en esa época ya había revelación de Torah, lo que pasa es que no estaba escrita como le fue a Moshe y más completa, pero ya lo había, y eso era lo que transmitía precisamente todos esos valores y principios lo que transmitía Abraham. Yo quiero que miremos aquí en los textos de la Torah algo interesante. En Deuteronomio 26:13 nos dice, y dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Aquí está hablando en un contexto del diezmo. ¿Sí? Habían diferentes diezmos y uno de esos diezmos era el maaser aní, le hace diezmo del pobre. Y dentro de esos pobres estaba el extranjero, el huérfano y la viuda. Es decir que, y eso consagrado, el diezmo es algo que es exclusivo del Creador. Es algo consagrado a Él, es algo que hemos dedicado y apartado para Él de lo mejor que tenemos. Y dice que eso había que entregárselo al extranjero, al huérfano y a la viuda, lo cual nos quiere decir de que no solamente existían mujeres que se malograban sus hijos, sino que también habían huérfanos, hijos sin padres, tal vez no se sabe si los abandonaron, los padres murieron por las guerras, por las hambrunas, por muchas cosas, por muchas situaciones, habían este tipo de hijos huérfanos. Y dice también en Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia. Ustedes saben que esa palabra justicia está relacionado con los mandamientos del Creador. Hacer justicia es guardar el mandamiento. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, ¿a qué viene a cuento todo esto? Pues de que, a ver, si de pronto el padre ha querido que no tenga hijos una familia, debemos empezar a explorar también otras alternativas, como lo hemos venido hablando. ¿Cuál es el propósito que el Creador tiene con nosotros? Porque nosotros podemos, de pronto el Padre no nos permitió tener hijos, pero nos está colocando en esa posición para que de pronto apoyemos a un huérfano, que también los hay.
y que también necesitan padres, así como hay padres que necesitan hijos y no los han podido tener, allá afuera también hay hijos que necesitan padres y no los han podido tener. ¿Qué piensan ustedes? Mira que estos días estuvimos estudiando, creo que el primer día del estudio estuvimos comparando la palabra hijo, hija, que estaban relacionados con casa, ¿sí? Sí. Y la raíz de la palabra casa en hebreo es construir. Entonces, eso muestra que nosotros estamos mandados también a construir. Nosotros tenemos una experiencia no al 100%, pero tenemos una experiencia de adopción en un programa que se llama Super Amigos. Que aquí en Colombia lo hace el ICBF. Exactamente. Aquí en Colombia lo maneja el ICBF, como dice mi esposa. Y tuvimos la oportunidad de conocer hace varios años a un chico ya en nuestra edad, es que se le dice, ¿no? Para adopción. En nuestra edad para adopción. ¿Qué quiere decir? Que ya por lo grande, sí, además de la edad también es altísimo, por la edad ya nadie lo adoptaba, ¿sí? Entonces son chicos que se quedan en el ICBF, ¿sí? Que el ICBF, hasta donde hemos visto, le suple todo lo físico, lo económico, perdón, lo económico, pero también saben, así como lo decían ustedes ahorita, hay una falencia, hay una necesidad de una familia, y pues el padre nos dio la oportunidad, y digo el padre porque desde el nombre de él, uno dice, no, definitivamente fue el padre que nos lo puso, ¿sí? Y se llama Joshua Emanuel. Cuando lo adoptaron, ¿cuántos años tenía? No, ya tenía como 14. Bueno, no lo hemos adoptado, ¿no? Por eso Andrés aclaró que no es que sea no sea una experiencia Al 100%. totalmente de adopción. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya es un cuento más largo, ¿no? Que no es del tema de hoy, pero por si les interesa, es un programa muy bonito. Cristina lo conoce, Cris también tiene una súper amiga. Son chicos que ya pasan de los 13 años, como dice Andrés, ya no los adoptan por sus edades, pero el ICBF está cubriendo cosas, ya, entonces ellos a veces dicen, los mismos pelados saben que el ICBF le cubre esas cosas, pero ellos no se quieren ir del ICBF tampoco, porque el ICBF, depende de su comportamiento y todas las cosas, les empieza a dar universidad y todo eso. Entonces, pues nosotros no lo hemos adoptado por eso, ¿sí? Pero en tiempo de pandemia, No, dale. en tiempo de pandemia fue muy curioso porque el día que ese fin de semana él se fue a quedar en nuestra casa y allá se quedó encerrado por 3 meses con nosotros. Entonces, claro, nosotros convivíamos con él, pero 3 días y él se volvía a ir, o que fuimos a un paseo 8 días y él se volvía a ir, llamada, iba a la casa un día, se quedaba y se volvía para allá, ¿cierto? Pero ya convivir con él 3 meses fue una cosa como que él se sintió hijo, ¿ya? Se sintió hijo y se sintió parte de una familia. Y el día que le tocó irse, porque si no lo sacaban del programa y ya pasaba proceso de adopción y él dice, no puedo salir, porque él está recibiendo unas prebendas por estar allí. Entonces dice, primera vez que sé qué es lo que es una familia. ¿Sí? Sí. No, nosotros lo conocimos a los 16 años y ya tiene 21. Este año cumple 21. Este año cumple 21. Y bueno, y es súper curioso porque desde el nombre, cuando entramos ese día, eran muchos chicos y Andrés me dice, mínimo nos toca ese altote. Es más grande que nosotros. Y entenderá que somos bajitos. Le damos por aquí. Y entonces ella dice, no. Pero habíamos llenado, el CDF es muy juicioso en unas cosas, ¿cierto? Uno llena unos formatos y todo, y ellos saben, a partir de nuestro perfil más familiar, colocaron el niño, al joven. Y entonces cuando familia David Vázquez, les corresponde Joshua Emanuel. Y nosotros cuando levantando el bailando y nosotros... Si nos dijo pare, si nos dijo ya estamos parados. Y entonces nos sentamos con él y todo, y resulta que tenía los mismos gustos que nosotros compartimos, ¿sí? Que a nosotros nos gustan actividades de aventura, nos gusta, bueno,
las cosas al aire natural, a Andrés le encantan las cosas de los muros de escalada y todo. A mí me gusta mucho la danza, el baile, ahí también. Entonces, coincidíamos con eso, y los niños de una vez pegaron con él. Y ustedes preguntan, ¿y quién es Emanuel? Es mi hermano, ¿sí? Y nosotros lo amamos y quisiéramos apoyarlo más. Sin embargo, pues al estar fuera de la casa es diferente. Pero en ese tiempo, fue una cosa muy especial que sentimos con un joven muy grande, tanto a altura como de edad, el cual sentimos que era nuestro hijo. ¿Sí? Y él nos conoció tal y como somos, con nuestros mal genios, yo lo regañé mucho, con el Shabbat y la sensibilidad que cambió Con hacia... primicias Sí. también hicimos, Sí. Él se preparó su baile de primicias porque es súper bailarín y la obra de teatro, o sea, nosotros somos súper así como muy artistas, muy lúdicos, artistas no, más bien lúdicos. Y entonces hicimos una obra de teatro para primicias y él estuvo ahí también y fue muy, muy chévere. Y él dice que despertó una sensibilidad para el eterno en ese tiempo que estuvo con nosotros, ¿sí? Y él dice, ahora es más fácil escuchar cosas de Dios. Porque antes era muy... Ajá. Ahora es más fácil, y tiene una sensibilidad y eso, y tiene novia, y pues vive bajo la normalidad también que el sistema propone, ¿sí? Pero nosotros empezamos a, Emma, las cosas son así, y es una novia que le ha durado mucho tiempo, ¿sí? O sea, no quiere decir que lo esté haciendo bien o mal, pero de todas formas se escucha y está en eso. Entonces es una experiencia muy bonita frente a eso, frente a que el padre, si tú no tienes hijos en tu matrimonio, o si los tienes, ¿sí? Pero tienes la oportunidad de poder construir y mejorar la vida de otro chico que lo necesita, adelante, ¿sí? Adelante, y nosotros como creyentes estamos demandados a eso, porque la adopción está avalada por nuestro rey, ¿sí? La adopción está, Yeshua es adoptado, ¿sí? Yeshua es adoptado, tiene mamá y papá adoptivo. Entonces, sí, por todos los lados, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que desde ahí podemos entender que es válida la adopción y necesariamente no, bueno, listo, no me lo va a llevar a vivir a mi casa ni nada, pero sí instruir. Y ahí es donde empezamos a ver esos hijos espirituales que hoy recibí unos mensajes divinos y yo, todas mis hijas espirituales hablándome hoy. y eso como que, tremendo. O sea, uno también tiene hijos espirituales, ¿ya? Porque es ese hijo que tú estás instruyendo y que te está escuchando y que tu testimonio puede cambiar e impartir la vida de ellos, ¿cierto? Y eso es súper importante y ya estoy hablando mucho. En el mismo pueblo, yo voy a decir algo contigo. En el mismo pueblo de Israel, el modelo del pueblo de Israel es un modelo de adopción, ¿sí? Porque todos hemos leído que dice que seremos injertados en adoptados. Es un modelo de adopción que el mismo padre avala. Y eso se lo escuché a Rico Cortés, a un maestro que estudiamos. Y Rico Cortés decía que en el Medio Oriente, en ese momento, la ley de adopción, cuando adoptaban a alguien, esa pasaba todos los derechos a esa persona. O sea, tenía todo el derecho. Y eso mismo es lo que nosotros podemos vivir. Nosotros podemos vivir eso delante de mi rey. Nosotros en este momento no sabemos a qué club pertenecemos. Independientemente de ello, hay una promesa que dice que vamos a ser injertados en su pueblo, adoptados y por ende con los mismos derechos, herederos. Más herederos, coherederos. De hecho, en la misma historia de Abraham, pues que estamos citando aquí, que fue la que citamos ahorita, pues Abraham, ¿a quién iba a quién iba a poder heredar? Pues estaba adoptando, era normal en ese contexto, adoptar a los siervos. A su siervo. Y era el damaseno Eliezer. Y ahí es cuando el Eterno le dice, no te va a heredar, sino que te voy a dar un hijo. Y le da esa promesa, o sea, que era algo normal que ocurría en ese tiempo. Y nosotros somos adoptados por el Creador. Y dentro de la palabra podemos ver, pues, miren el apóstol Pablo.
no se sabe si realmente el apóstol Pablo se casó o no. No lo dice. Si se casó, parece que enviudó muy rápido, ¿sí? Pero no tuvo hijos. Decidió quedarse soltero. Y decidió quedarse así, soltero. Por decisión de él, ¿no? Eso no es un mandato. Muy claro por eso. Solo él lo decidió. Y en primera de Timoteo vemos cómo él le dice a Timoteo que es su hijo. ¿Pero su hijo en qué? En la fe. Es lo que dice ahí. Pablo, dice en primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, por mandamiento de Elohim, nuestro Salvador, y del Señor Yeshua, nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea que él lo había ¿qué? Adoptado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estaba instruyendo, porque lo estaba llevando, porque lo estaba reconociendo, porque, o sea, construyó con él, ¿sí? Dice gracias, ven y misericordia. Y vuelve y lo reconfirma en la segunda carta a Timoteo, en el segundo versículo, 1:2, dice, a Timoteo, amado hijo. ¿Sí? Pero no valiendo por eso, también se ve que él ama como un hijo a Tito. Y en Tito dice 1:4, dice Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea que él había adoptado a estos dos personajes porque sabía que los estaba instruyendo, los estaba siguiendo, compartía mucho tiempo con. Había algo que me gustaría comentar en el tema de la adopción. Es que hay muchos tabúes, ¿no? Que también es importante que lo tengamos en cuenta. No, es que puede venir con secuelas de herencias, con resabios. No, pero quién sabe quién será. Pero el testimonio que me estaba contando ahora Pau y Andrés es una recomendación que hay que hacer y es poner esa decisión en manos del Eterno. Y que él sea dándonos esa respuesta y que una vez se tenga esa respuesta, confiar en él. Aquí nos toca desaprender para aprender esas conductas y esas situaciones que aún podemos conocer, porque también podemos tener familiares que han pasado esa situación y lo demuestran, porque he tenido la posibilidad de estar ahí. Pero es creer porque por todo lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en un contexto totalmente diferente. Y si el Eterno lo puso en ese matrimonio, es porque ahí hay un propósito de bendición. Y que esa bendición no significa que sea sencilla, que vaya a ser fácil y que todo salga bien. Bien, entre comillas, de acuerdo a mis expectativas. Sino que es un proceso en donde va a poder crecer como matrimonio y cumplir la voluntad del Eterno. No, y es que si los hijos naturales también practican censura, pues un hijo adoptado pues igual va a traer todas sus cosas, ¿no? Todo su proceso. Igual, bueno, el mensaje que queremos dejar aquí es que es importante reconocer que si el Padre Santo no te ha dado los hijos engendrados, los hijos bajo esa naturalidad, pues, que puede traer una relación sexual, el amor entre parejas. Súper claro que estamos siempre hablando bajo un contexto de matrimonio, ¿no? No es así de que a tientas, sino es bajo el matrimonio. Y eso, dentro de ese matrimonio no se pudo dar lo de los bebés, porque el padre así lo permitió. Pues recordemos que la adopción es una forma, ¿sí? Y si no vas a adoptar en el sentido legal, adopta a esos hijos de la fe, esos espirituales que necesitan tanto de una palabra. Y es que a veces nosotros nos quedamos callados frente a personas que realmente lo necesitan. Y esto es tan real, los que tienen la oportunidad de pronto de tener discípulos y demás se dan cuenta que, o sea, cuando hablamos del tema de los hijos y hablamos de la palabra bendición, que consistía en arrodillarse, a orar al Creador, y que ese hijo te iba a permitir desarrollar una cantidad de cualidades o las características del Mashiach, porque te iba a tocar que ser más humilde, despojarte de tu ego y empezar a dar más por el otro y dar ese ejemplo, porque ese chico
va a hacer lo que tú le Sí. enseñes, lo que tú le enseñes y lo que tú hagas. De la misma manera, cuando tenemos un discípulo, pues por eso yo siempre digo, el primer discípulo son tus hijos. Sí, Y en este caso, ya hablando de hijos, no que uno ha podido engendrar, sino de los discípulos, los hijos de la fe, precisamente también te llevan a eso, a que tenés que despojarte de ti, y es ahí cuando empezás en ese servicio al Creador, que empezás a desarrollar también todas esas cualidades que el Padre quiere que desarrollemos, porque también ellos están viendo tu ejemplo. Están viendo tu ejemplo y están aprendiendo de lo que tú haces. Entonces, esto que estamos hablando aquí, o sea, sí tiene mucho que ver con lo que estamos planteando, y es un hijo totalmente, o sea, le toca a uno escucharle el llanto, las quejas, orar por él, estar pendiente, él le quiere contar a uno todos sus problemas, que uno le ayude a solucionar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que sacar el tiempo de donde sea y comprenderlos, porque a veces tienen sus altos y esos hijos de la fe son duros. Yo quiero añadir algo ahí, y es cuando hablamos también como de esos hijos espirituales, que bueno, de pronto no son como tal hijos espirituales, pero también lo hablábamos frente a la familia. También es importante tenerlo presente, porque por lo general tenemos sobrinos, tenemos primos, bueno, y los mismos hermanos. A veces a los hermanos mayores cumplen, a los padres les asumen un rol, les ponen un rol, o les ha tocado por circunstancias, digamos, como asumir un rol con los hermanos menores, y ahí también es importante tenerlo presente, porque recordemos algo, y es que nosotros estamos llamados a hacer luz. Y si dentro de nuestro grupo familiar, porque a veces es más fácil entender como afuera, ¿no? Vámonos para afuera. Claro. Yo voy a adoptar de pronto uno de afuera, pero se me olvida que aquí, en mi núcleo familiar, yo necesito hacerlo, ¿ya? Y es algo importante para que cada uno de nosotros revisemos también esa parte a nivel de nuestra familia. Si hay un primo, si hay un sobrino, si hay un hermano que necesita ese acompañamiento, que requiere que estemos allí en ese lugar de acogerlo, de guiar, de educar en la palabra, como lo estamos diciendo, estamos llamados a hacer eso. Esos también son hijos espirituales. También es importante porque el Eterno nos va a demandar. Tú eras luz en la casa, ¿ya? Tú sabías de palabra, ¿qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, yo lo digo porque yo tengo 2 sobrinos que son mejor dicho, mi motor, y con uno de ellos en especial, ¿sí? Toda mi vida, porque prácticamente que ha crecido conmigo, la niña ha crecido conmigo, y he estado como allí, y todavía, ya es mayor de edad, pero ahí. Claro, Ahí. es una hija. Sí, y yo la siento así. Yo la siento así. Muchas veces le digo, no te tuve en mí, no saliste de mí, pero, ay, vaya, si duelen muchas cosas, porque eso parte de la vida. Entonces, también es importante para que lo tengamos presente. En nuestra familia, primeramente, somos luz. Así es. Y bueno, entonces para concluir y cerrar este pedazo de que los matrimonios que todavía no han podido tener bebés deben seguir adelante, dice así. La Biblia no condena la esterilidad en un matrimonio. Todas estas circunstancias van destinadas a un propósito. Vemos ejemplos en nuestras matriarcas, en Ana. ¿Sí recuerdan quién es Ana, no? Sí, la mamá. ¿Quién es? ¿Y Elizabeth? También la mamá de Samuel. No. Ay, usted no haga chantura. Elizabeth es mi sobrina. Elizabeth, la mamá de Juan, ¿sí? El Bautista. Entonces, nuestras matriarcas, Ana y Elizabeth, que sufrían porque en su contexto cultural se sentían menos favorecidas por no tener hijos. Sin embargo, si un matrimonio no llegan los hijos después de haber agotado todas las posibilidades, también hay un propósito en el Padre Santo que quiere moldear en ese matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un propósito para tener hijos, ¿sí? Como hay un propósito para no tenerlos. ¿Sí? ¿Qué es lo malo? Para... ¿Qué es lo malo? Quedarse en el pobrecito de mí. Exactamente. Pobrecito de mí. Ese látigo ahí de aquí en adelante. O porque a mí, Dios, porque a mí usted no me ha merecido. Ajá.
Y encontramos este ejemplo de William C. Morris. Él no pudo, su matrimonio no pudieron tener hijos, pero ¿qué hizo este varón? Entonces decíamos que tenía los huérfanos. Entonces en Argentina empezó con un orfanato y tuvo una cantidad de hijos que necesitaban un lugar donde vivir. Chicos que vivían en la calle, él los acogió, pero no solamente se quedó con eso, también lo que hizo, alimentarlo físicamente, pero también espiritual. Y es uno de los pioneros grandísimos de la iglesia metodista, creo que es así. Si me equivoco, me disculpan, pero lo pueden buscar en Google, que ahí aparece, Wikipedia. Hay algo muy interesante en lo que están hablando, es que desde la psicología humanista hay un representante que es pionero, que lo amo, es Víctor Frank, y a veces ha hablado de él, y John la otra vez comentó sobre el libro que él tiene, que es El sentido de la vida. El sentido de la vida, sí, El sentido de la vida. Donde relata, él padeció el tema, él era judío, padeció el tema del holocausto, pero más allá es, en el libro, que es una autobiografía, relataba y exponía cómo todos estando en la misma situación, habían unos que aún en esa misma situación lograban un gozo, lograban una paz, lograban una felicidad. Y si alguna pareja está pasando esta situación, o si en algún momento nos toca pasar esa situación, es más que preguntarnos el por qué, el para qué. ¿Sí? Cuando ya empezamos a mirar esa situación desde un propósito, cuando ya entendemos y comprendemos que estamos ahí porque el Señor nos quiere moldear, quiere perfeccionar algo en nosotros, esa situación vamos a enfrentarla desde un aprendizaje, más que desde una maldición. Exacto. Sí, así es. Bueno, muy bien. Yo creo que sí, se lo me queda. Bueno, amados, vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a abrir un nuevo tema. Entonces, pues para no dejarlo ahí como iniciado, empezado, más bien queremos abordarlo dentro de 8 días. Espero que lo que hayamos hablado hoy aquí pues, haya sido de bendición, que les arroje luz, no solamente por ustedes, sino por conocidos, familiares, hermanos, familia, parejas de esposos que ustedes conozcan, que están pasando por esta situación. Es como poder darle unas herramientas precisamente para poder darles esa luz de esperanza y de también cambiarle la perspectiva, ¿no? Porque muchas veces se quedan ahí las personas sufriendo, frustradas, se quedan mirando lo que le hace falta del vaso por llenar y de pronto tal vez el vaso está más lleno que lo que le hace falta por llenar, y todas las bendiciones que el Eterno te ha dado son para que des bendición a otros igual. O sea, somos bendecidos para bendecir. Como decía el apóstol Pedro, ¿no? De lo que tengo, te doy. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. De lo que tenemos, darlo. De lo que no tenemos, pues no podemos dar. Siempre Pero sí. Siempre fortalecer la emuná. Si su matrimonio todavía está consolidándose y ven que los bebés se está atrasando un poquito, metas en oración, consolide esa emuná. Pero también busque qué ventanas se han abierto, fortalezca esa relación de pareja, ¿sí? Fortalezca eso en ese tiempo que el Padre Santo no le ha permitido tener los bebés, fortalezca eso. Pero si usted ya ve que, bueno, el Padre me ha empezado a revelar que no, los bebés no van a llegar, entonces empecemos a mirar como pareja hacia dónde tenemos que direccionar este amor que queremos de bebés. Oremos por las mamitas que de pronto han sufrido de esos abortos espontáneos, tienen un vientre estéril. Oremos para que el Creador... Bueno, les invito a que nos dispongamos, a que tenemos nuestro rostro, primero en gratitud a nuestro Padre por este tiempo que nos regala,
Pero vamos a hacer una petición especial en esta hora y es a orar por los vientres de esas mamitas que en este momento se está gestando un bebé, por aquellas que lo anhelan y que aún no han podido quedar en embarazo, por todas aquellas madres que saben en este momento y el Padre les ha revelado que no es su propósito tener sus bebés. Padre de la gloria, amado Rey eterno, en esta hora, Padre, antes que todo, mi Rey, queremos agradecerte, Padre Celestial, queremos honrar tu nombre, Padre, en este tiempo hermoso, en este tiempo de Shabbat, en este tiempo, Padre, que tú has permitido que nos podamos reunir a estudiar tu palabra, a hablar de ti, mi Rey, a gozarnos, Padre Santo, en lo que tú traes para nosotros, Padre Celestial. Padre, en esta hora y de una manera humilde, Señor, queremos pedirte, Padre Celestial, queremos pedirte por favor, Padre Santo, que escuches el clamor, que escuches la oración de tu pueblo, mi Rey, de esta unidad, de esta Ejad, Padre, que está el día de hoy acá, mi Rey, a través de la red, Padre Celestial, y todos los que estamos aquí reunidos, mi Señor. Te pedimos por favor que seas tú, Padre, permitiendo, Padre de la gloria, que se hagan milagros, mi Rey, en los vientres de aquellas madres, Padre Celestial, que anhelan su bebé, Padre Celestial. Yo en esta hora te pido, por favor, Padre, que si es tu voluntad, Padre Celestial, seas tú permitiendo, Padre Santo, seas tú permitiendo que se dé, Padre Celestial, el poder engendrar un bebé, Padre Celestial, el que crezca un bebé, Padre, en aquellos vientres, Padre, de las madres que han estado anhelando, Padre Celestial, que han estado buscando, Padre Santo, el poder vivir eso tan agradable que es tener un hijo, Padre Celestial. Aquella bendición, Padre Santo. También te pido shalom, te pido paz, mi Rey, para aquellos matrimonios también, Padre, que definitivamente tú has decidido, Padre Celestial, que vas a bendecir de otra forma, Padre Celestial. Te pido que traigas shalom, que tú permitas, Padre Celestial, y des la sabiduría para, así como decía mi hermano Javier, Padre Celestial, darte aquello que se tiene, darte aquellas bendiciones que se han recibido, Padre, porque de algo estamos seguros, Padre. Es que a cada uno de los que estamos aquí, de los que están viéndonos a través de la red, Señor, y de todos aquellos que siguen tu palabra, mi Rey, han podido disfrutar de una bendición tuya, Padre Celestial. Han podido ver tu favor, Padre. Han podido ver tu gloria. Han podido ver, Padre Celestial, lo maravilloso que tú eres en sus vidas, Padre Celestial. Padre, tal vez tú no bendigas a familias igual que a otras, Padre Celestial, pero lo que sí estoy seguro, mi Rey, es que tu bendición está en cada una de ellas, Padre. Cada familia, Padre Celestial, cada familia que ha escuchado la voz del pastor, mi Rey. Tu voz, Padre Santo. Te pido, mi Rey, que traigas shalom, que traigas tranquilidad, que des, Padre Celestial, conforme a tu santa voluntad, Padre Celestial. En esta hora te agradecemos, creemos que tú escuchas el clamor de tu pueblo, Padre Celestial. Creemos, Padre Santo, en los milagros que tú puedes hacer, Padre Celestial, y anhelamos, Padre, anhelamos de corazón el poder hablar y contar testimonios, Padre, de lo maravilloso que tú eres, Padre. Te damos toda rabá, mi Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre Celestial, de una manera que podemos hacerlo, Padre, pero nada alcanza, mi Rey, para agradecerte. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén.